No olvides seguirnos y dejarnos 5 estrellitas para más contenido exclusivo. Esperando se encuentre muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión le traemos un programa bastante horrido, aterrador, el cual espero sea de su total agrado. Las historias que estás por escuchar obviamente son enviadas por ustedes y adaptadas a lo largo de los días, de las semanas, y es un arduo trabajo, pero es algo tan gratificante que día con día nos estén llegando sus anécdotas, como la que estás por escuchar a continuación. El relato enviado por nuestro seguidor Armando Correas nos dice que lo que vivió en la carretera mientras manejaba su camión, su gran bestia de acero. ¿Usted que nos escucha se imagina manejar un tráiler durante la madrugada? Un oficio muy importante, un trabajo que a muchas personas les gusta y sobre todo les lleva sustento a sus familias. ¿Usted qué haría si de pronto pasa con su tráiler sobre algo y piensa que atropella a alguien? ¿Le daría miedo? ¿Seguiría conduciendo sin parar? O, cuénteme, ¿qué haría usted? Lo leo en los comentarios. Sin más, sea bienvenido, querida familia oscura, a este podcast de traileros y más relatos. Sin más, aquí comenzamos. El único empleo que había tenido Armando durante 50 años de su vida había sido el de trailero. A sus casi 70 años no sabía hacer otra cosa. De hecho, le gustaba bastante. No dejaba de ser un trabajo demandante, pero disfrutaba de la carretera, la soledad, el silencio y sus paisajes. A pesar de su edad, no pensaba en retirarse. Tal vez para la mayoría eso sonará extraño, pero los que se dedican a lo mismo lo entenderán al 100%. Como siempre, había un lado oscuro de las cosas. Para Armando, el ser chofer de un tráiler también implicaba vivir algunas situaciones incómodas, por lo mismo difíciles de contar. Sobre todo cuando esas situaciones eran paranormales y ocurrían durante la noche. Había visto sombras que cruzaban la carretera, luces brillantes que saltaban entre la oscuridad a mitad del monte e incluso animales bastante extraños, parados en la orilla del camino. Pero eso era lo menos, comparado con lo que había sucedido una noche. En la gran mayoría de las ocasiones que había contado sus experiencias, lo habían tomado como un fantasioso. Claro que Armando no por eso dejaba de compartirlas, aunque para ser verdad, había omitido algunas cosas bastante importantes en sus relatos. Lo que da pie a esta increíble historia es que en una ocasión que transportaba una carga pesada desde la frontera de Tamaulipas a Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, se iba quedando dormido. Era de esas veces que, por más que luchas por permanecer despierto, te vence el sueño. Cabeceaba muy constantemente. Al reaccionar, agarraba con fuerza el volante, pero seguía conduciendo sin detenerse. Además lo hacía a una gran velocidad, excediendo los límites. En esa ocasión circulaba como a eso de las 3 de la mañana por una desolada carretera, cuando después de haber parpadeado, sintió un golpe muy fuerte en su defensa delantera.
La única reacción que tuvo fue la de frenar y fijar su vista al frente. Tuvo que maniobrar un poco porque estuvo a punto de salirse del camino debido a la velocidad que llevaba. Muchos metros más adelante se detuvo. Luego se bajó a revisar, pensando que quizás había atropellado a un venado o algún animal del monte. Primero revisó el frente de su tráiler. Ahí estaba el impacto. Luego caminó unos 100 metros para ver qué había pasado. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Aún a varios metros de distancia, se dio cuenta que a mitad de la cinta asfáltica se encontraba el cuerpo de una persona, tirada y maltrecha. Lo había arrastrado. Para nada se movía. Seguramente se encontraba muerta o estaba a punto de hacerlo. De repente le llegaban imágenes bastante confusas. Antes de cerrar los ojos, lo había visto. Esa persona se encontraba a la orilla de la carretera pidiendo un aventón. El tráiler se había salido del camino y se lo había llevado sin más. Aunque entendió que era su culpa, ni siquiera pensó en auxiliarlo. Armando se quedó helado con aquella macabra escena. Por su mente, en unos cuantos segundos pasaron infinidad de cosas que lo llenaron de miedo. Por ejemplo, verse preso por haberle quitado la vida a una persona. Se agarró la cabeza con sus manos y trató de calmarse. Al final quizás tomó la peor decisión de todas, pero fue la que creyó más conveniente en ese momento. Decidió huir. Corrió a su camión, pero estaba tan desesperado que él sentía que avanzaba en cámara lenta. Tal vez en su preocupación o miedo por lo que acababa de hacer, no podía encender el motor, hasta que después de varios intentos lo logró. Para su mala suerte, no avanzó mucho, si acaso 1 kilómetro, porque el tráiler presentó algunas fallas que lo obligaron a orillarse de nuevo. Al bajarse, volteó hacia atrás para ver qué tan lejos se encontraba del muerto. Solo lograba ver unos cuantos metros de carretera. Todo lo demás era una total y terrible oscuridad. Como buen chofer sabía algo de mecánica. Entonces, deprisa abrió el cofre del camión y se puso a revisarlo. Aunque sus manos le temblaban sin control por los nervios que aún tenía. Le urgía arreglarlo para alejarse de ahí. Estuvo echando mecánica por algunos minutos. Cuando creyó que la falla había quedado resuelta, cerró el cofre. En eso algo llamó su atención. Adentro en la cabina, en el asiento del copiloto, estaba un hombre tranquilamente sentado, mirándolo fijamente. Armando no sabía en qué momento se había subido esa persona, porque no se había escuchado absolutamente nada. Fue directo a esa parte del tráiler, abrió la puerta y para su sorpresa no había nadie. Por unos segundos se quedó mirando al interior. Subió, revisó el medio del camarote y nada, todo estaba vacío. Desconcertado bajó y se puso a recorrer todo alrededor del tráiler, e incluso se metió unos metros entre los matorrales del monte. Nada se escuchaba ni se veía por ninguna parte. Pero de una cosa sí estaba muy seguro. Todo aquello no lo había imaginado. Ese hombre no parecía un fantasma. Subió de nuevo al tráiler y sin pensar en aquel infortunado sujeto, aceleró hasta alejarse de ahí lo más rápido que pudo. Los pocos kilómetros que le faltaban para llegar fueron de verdad tensión. Se imaginaba que de pronto lo iba a detener la Policía Federal de Caminos para arrestarlo. Para su buena suerte, solo era paranoia y eso no sucedió. Antes de llegar a la empresa donde entregaría la carga, le aventó agua al frente de su camión, tratando de borrar lo más posible las huellas del accidente.
En menos de una hora hizo la entrega en el lugar de su destino y todo parecía transcurrir normal. Nadie notó el golpe del tráiler ni preguntó nada. Eso lo calmó un poco. De hecho, se detuvo en la salida y se tomó un café. Pero de regreso, cuando pasó por ese mismo lugar, el del accidente, como a 4 horas después, sintió un terrible escalofrío. Ya no estaba el cuerpo ni había nadie. No quiso voltear ni pensar en lo que había pasado. Es más, ni siquiera se persinó. Mucho menos rezó por el eterno descanso de aquella alma. Quizás era miedo, tal vez no le importaba. Para agudizar lo que sentía, todo el camino tuvo esa fea sensación de ser observado por alguien, y en ocasiones volteaba al asiento del copiloto, porque había una fuerte presencia que le hacía recordar a aquel hombre que había visto. En una ocasión se iba a detener en una gasolinera para ir al baño. Miró que ese hombre, el atropellado, estaba ahí, parado, mirándolo. Pensó que todo eso era sugestión porque, con el recorrer de los kilómetros, toda esa sensación desapareció, hasta que por fin, algunas horas después, llegó a su lugar de origen. Cuando estuvo en su casa, apenas entró, lo recibieron con la noticia de que un pariente suyo, familiar de su finada esposa, había muerto de manera dramática. Atropellado por un tráiler que se había dado a la fuga, precisamente en la carretera por allá muy cerca de Tierra Blanca, Veracruz. Armando poco puso atención a aquella plática. Estaba aturdido. Se sentía tan cansado como si trajera cargando una persona. Le pidió a su hija, con la cual vivía, que ya por la mañana le terminara de contar y se fue a su cuarto. Intentaría dormir unas cuantas horas y así recuperarse para sentirse un poco mejor. Pero apenas cerraba los ojos, escuchaba el golpe en la defensa del tráiler. Entonces se levantaba manoteando, buscando agarrar el volante. Así le sucedió varias veces hasta que, en una de esas, al enderezarse de la cama, vio a un hombre parado en un rincón de su cuarto. El primero que se le vino a la mente fue el señor aquel que había atropellado e incluso hizo un esfuerzo por recordar cómo estaba vestido. Aunque con voz entrecortada, todavía tuvo el valor de preguntar quién era. Pero aquella persona desconocida totalmente para él desapareció sin pronunciar una sola palabra. Esa noche fue inevitable tener una horrible pesadilla. Armando se veía manejando su tráiler por aquella oscura y solitaria carretera. De pronto aparecía frente a él un hombre. Era el mismo que había visto. Sin poder evitarlo, lo embestía de manera brutal, haciéndolo volar por los aires, salpicando todo su parabrisas e incluso impidiendo ver hacia adelante. Todo estaba lleno de sangre. Segundos después ya estaba a su lado en el asiento del copiloto, totalmente bañado de líquido rojo. Aunque le faltaban algunas partes de su cuerpo, volteó a verlo en una actitud acusadora. Después de soñar eso, Armando ya no pudo dormir. Al siguiente día muy temprano se levantó y se puso a lavar el tráiler. Lo hizo con sumo cuidado hasta borrar cualquier rastro de sangre. Aunque todavía se encontraba nervioso, trataba de disimularlo. No se sentía un homicida, pero sí culpable de aquel accidente. Traía en la mente lo que le habían dicho sobre aquel pariente muerto. En ocasiones se le venía a la cabeza la idea de que había sido él. Él lo había arrollado, pero luego desistía de ello. Pensaba que ya sería mucha coincidencia. No se esperaba que su hija se preparara para ir al funeral y le pidiera de favor que él la llevara.
Algo dentro de Armando le gritaba que no fuera, pero al final, aunque tragó un poco de saliva, accedió. Total, era un fin de semana. Mientras se preparaba para el viaje, todavía parte de esa noche la pasó en su casa. A la hora de dormir comenzaron las cosas paranormales. Esta vez no escuchaba el golpe seco de la defensa. Ni siquiera sufría de las terribles pesadillas. En su lugar escuchaba una extraña voz que lo llamaba por su nombre. Le pedía que confesara su delito. Armando se encontraba más asustado que nunca. Volteaba para todas partes, buscando de dónde venía aquella voz. Revisó el armario y hasta debajo de la cama sin encontrar nada. Pero aquellos murmullos no dejaban de escucharse. Se preocupó pensando que aquellos sonidos solo estaban dentro de su cabeza y eso era una mala señal. Como a las 4 de la madrugada, salieron de Tamaulipas, viajaron a Tierra Blanca, tratando de no tocar ese tema. Iba luchando contra el tiempo para poder llegar al entierro. Fue inevitable pasar por el lugar del accidente. Entonces de nuevo sucedió. Armando sintió aquella culpa, pero también aquella pesadez. Solamente agarró aire y tomó un poco de agua para poder continuar. Llegaron prácticamente directo al panteón. Como era de esperarse, había llanto por todas partes. En ese momento abrieron la tapa del ataúd para que los familiares se pudieran despedir del difunto. Entonces se hizo una fila larga. Armando y su hija también se formaron, solo que al llegar y al verlo de cerca fue un impacto. Los cabellos se le pusieron de punta, porque la persona que se encontraba dentro de la caja era el mismo que se había aparecido en su casa. El mismo de la pesadilla y por lo tanto el mismo que él había atropellado y dejado tirado muerto en la carretera. No lo podía creer. Solo dio unos pasos para atrás tratando de disimular los nervios y el miedo que le había provocado verlo. Su corazón comenzó a latir fuerte y rápido. Se preguntó muchas veces cómo podría ser eso posible. Después del entierro, se reunió la familia. Fue muy incómodo escuchar aquellos comentarios, todas las amenazas y los malos deseos que las personas que sin saber iban dirigidos a él. E incluso escuchó que alguien comentó que ya lo estaban trabajando con brujería para que pagara. Por lo mismo, Armando nos cuenta que se mantuvo alejado de todos. Sus nervios le hacían esquivar las miradas acusadoras, o por lo menos él así lo sentía. La familia de Veracruz le pidió en varias ocasiones que se quedaran esa noche, pero Armando ya no podía más con la culpa. Entonces decidió que esa misma tarde se regresarían, alegando que tenía un viaje pendiente para el lunes. Sintiendo las miradas de todos, serían a eso de las 7 de la tarde cuando agarraron carretera y como a las 8:30 pasaron por el lugar del atropellamiento. Ahí sucedió una cosa terrible. Aquel señor, el muerto, estaba parado a un lado del camino, confundido entre los matorrales. Traía la misma ropa que tenía en la caja. De manera inquietante, fue siguiendo el camino con su mirada. Armando solo lo miró de reojo. Sintió como un escalofrío le recorría por todo el cuerpo. Él solo trató de convencerse que era una alucinación. Cuando estaba por calmarse, escuchó aquella voz decirle que confesara lo que había hecho. Su nerviosismo era notable. Por eso su hija le preguntó qué le sucedía,
pero él, pensando en su bien, decidió guardar silencio. No se atrevía a decir que él era un asesino. Al siguiente día se reportó en la oficina y salió de viaje como a eso de las 9 de la noche. En esa ocasión se dirigía a Puebla, un viaje de alrededor de 12 horas. Manejaba relativamente tranquilo, pero para dominar sus nervios, sobre todo para que no le fuera a suceder lo que le ocurrió en el viaje anterior, consumió unas pastillas que lo mantendrían despierto, pero que a las cuales no estaba acostumbrado. Además, por su edad, ya no debía tomarlas. De eso estaba consciente. No llevaba más de 30 kilómetros recorridos cuando miró a su pariente muerto parado a un lado de la carretera. Antes de que pasara junto a él, ese hombre comenzó a correr a la par del tráiler. Corría y al mismo tiempo golpeaba el costado del camión, quizás tratando de decirle que se detuviera. Así lo hizo por un largo tramo hasta que, poco a poco, se fue quedando atrás. Armando estaba espantadísimo, sin saber cómo reaccionar. Todo aquello le parecía un cuento de terror o una más de sus terribles pesadillas. Lo que tenía en claro era que no podía detenerse, mucho menos a esas horas de la noche. Entonces aceleró más. Kilómetros más adelante volvió a suceder, solo que esta vez, a pesar de la velocidad que llevaba, el hombre logró subirse al estribo del lado del copiloto. Primero se escuchó un golpe en la puerta, después una figura descarnada se asomó por la ventana. El tráiler comenzó a zigzaguear porque Armando, por segundos, despegaba la vista de la carretera porque no podía dejar de ver aquella cosa. Además, dominando su miedo, se estiraba cuanto podía para bajarle el volumen del seguro de la puerta porque no lo tenía puesto. De nueva cuenta, el hombre desapareció de manera inesperada, pero en el ambiente se podía sentir algo terrorífico, algo que iba mucho más allá de lo normal. No era solo un muerto. No sabía por qué, pero Armando todo eso lo relacionó con el diablo. Aunque también podría ser aquello que había escuchado, como castigo por lo que había hecho, lo estaban embrujando. Por 2 o 3 horas, nada ocurrió. Pero quizás, cuando llevaba medio camino, el tráiler presentó fallas que lo obligaron a detenerse en medio de toda aquella oscuridad. No solo era una falla mecánica, también fue eléctrica porque todas las luces se apagaron. A duras penas alcanzó a orillarse. Por unos minutos se quedó dentro del tráiler, porque aunque no tenía más opción que bajarse a revisar cuál había sido la falla, la verdad era que tenía miedo de encontrarse de frente con aquel hombre que lo perseguía corriendo entre el monte y en la carretera. Se pasaban los minutos y no sucedía nada. Eso le dio algo de confianza para abrir la guantera y sacar una linterna. Ya lo había decidido. No se iba a quedar toda la noche ahí, encerrado. Descendería del tráiler e intentaría arreglar el desperfecto a como diera lugar. Se bajó temeroso. Apuntó hacia donde estaba el monte, tratando de ver lo más que le permitía la luz de la linterna. Inclinó hacia adelante el cofre y se puso a revisar el motor, tratando de no hacer ningún tipo de ruido. No quería llamar la atención. Inclinó para adelante el cofre y se puso a revisar el motor, tratando de no hacer ningún tipo de ruido. No quería llamar la atención. Se encontraba muy nervioso, al grado de que cada que escuchaba algún sonido, cualquiera que fuera, volteaba y apuntaba con la linterna hacia allá.
pero en el monte solo había matorrales, nopales y grandes cactus. Seguía trabajando en su camión, buscando la falla, cuando comenzó a escuchar aquella voz. Le pedía que confesara lo que había hecho, pero que, además, fuera al lugar del accidente para prenderle una veladora. Solo así podría descansar en paz. Todo el monte estaba oscuro y solitario. Armando, tratando de zafarse de eso, prometió que lo haría. No por eso dejó de escuchar aquella voz que le retumbaba por dentro. Pero lo que sí sucedió fue que en ese momento encendió el tráiler. Después de haber pasado por eso, llegó a su destino sin ninguna complicación. Ya de regreso lo pensó bien, se armó de valor, decidió enfrentar las cosas antes de que empeoraran. Tenía que hacerlo, no había vuelta de hoja. Tomó otra carretera y se dirigió a Tierra Blanca, Veracruz, sin importar el tiempo que eso le llevara. Aunque parecía algo sencillo, el solo hecho de saber que regresaría al lugar del atropellamiento lo tenía bastante nervioso. Pondría la veladora en el lugar del accidente para que aquel hombre pudiera descansar. Después pensaría cómo confesar su culpa. Serían como las 8 de la noche cuando llegó ahí. No tuvo que buscar el lugar exacto. ¿Cómo lo podría olvidar? Lo había visto infinidad de veces, en sus pensamientos y en sus sueños más locos. Además, alguien había puesto ya una cruz de madera a un costado de la carretera. Leyó el nombre en aquella cruz blanca. Ya no había la menor duda. Era el pariente lejano. Encendió la veladora y mientras rezaba una oración por el eterno descanso, se agachó para ponerle al pie de la cruz aquella veladora. Cuando lo hizo, miró unos zapatos del otro lado. Al levantar la vista, casi le dio un infarto, porque ahí, a escaso medio metro, estaba aquella persona fallecida. Fue un terrible impacto mirar en las condiciones en las que se encontraba. Se le había reventado un ojo y sobre su cabeza solo había unos cuantos mechones de cabello. Tenía el cráneo expuesto. Le faltaba la nariz y la oreja derecha. Lloraba asustado y hacía sonidos como si se estuviera muriendo. Armando, con voz entrecortada, le pidió perdón y le prometió que confesaría lo que había hecho. El hombre no dejaba de mirarlo. Después rezó un Padre Nuestro. Con eso bastó para que aquella macabra figura se fuera desvaneciendo poco a poco. El camino de regreso ya no sintió aquella pesadez. Llegó a su casa y así lo hizo. Le confesó a su hija el delito y la culpa que cargaba, pero le pidió a su hija que aún no le dijera nada a sus familiares. Después se presentó en la delegación para decir que había atropellado a una persona, pero dijo desconocerla. Lo detuvieron unos días. Después lo llevaron al estado de Veracruz, donde no existía ninguna denuncia ni reporte. Evitó la cárcel e incluso jamás volvió a ver a aquel muerto. Pero las cosas no terminaron ahí. Como no lo confesó ante la familia de su difunta esposa, el embrujo que le estaban haciendo continuó. Todo el tiempo hablaba solo porque sufría de terribles alucinaciones y escuchaba voces. Pasaba noches tormentosas llenas de horribles pesadillas que lo hacían gritar. Después perdió el apetito y comenzó a perder peso, al grado en que, en cuestión de unas semanas, ya se encontraba casi en los huesos. Se le hicieron llagas en todo el cuerpo y perdió los dientes. Por último, desconocía a su propia hija y decía ver al diablo. Un día por fin le llegó la muerte, pero eso fue un descanso para él, porque el sufrimiento ya era mucho. Al final había quedado maltrecho y desfigurado, igual o peor que el pariente que había atropellado. Cabe mencionar que de manera extraña, la tierra de su tumba siempre se encontraba agrietada.
No le salía ningún tipo de hierba y cualquier flor que le llevaba su hija se secaba en cuestión de minutos. Aquí termina esta historia, escrita por la hija de Armando y enviada para compartirla con todos ustedes. Quizás no es tan terrorífica, pero sí nos deja una enseñanza. Cuando atropellas a una persona y tratas de ocultarlo, ella se quedará contigo. Mejor dicho, dentro de ti, torturándote todos los días y las noches hasta que confieses tu culpa. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Armando? Los leo en los comentarios. Recuerda que si tienes una historia que contar, en la pantalla está apareciendo nuestro contacto. Será un honor para mí contar tu anécdota en este oscuro podcast. Desde las carreteras oscuras y accidentes terribles, nos trasladamos al relato compartido por Juan José Fernández, quien nos cuenta una historia muy perturbadora. Un secreto que lo traumatizó en su infancia. Algo verdaderamente aterrador que le ocurrió a su vecina. Por lo que le había tocado vivir desde que era un niño pequeño, Juan José era de esas personas que le temían a la oscuridad. No solo a eso, le daba miedo lo que en ella se escondía. Todos los días miraba sombras, imágenes, criaturas extrañas y hasta demonios, según dentro de su cabeza. Esos seres hacían de todo para estar presentes. No solo en sus sueños, también en ocasiones brincaban a la realidad. De todas esas cosas que se le aparecían, había una en particular que lo aterraba y para él era verdaderamente una causa de que todo eso le ocurriera. Una extraña mujer de horrible aspecto, una bruja, para ser más exactos, quien lo tenía sometido. Por desgracia, Juan José tuvo que acostumbrarse a vivir con eso, porque si no, corría el riesgo de perder la cordura. Por temor a lo que las personas pudieran pensar, es que había callado. Por lo mismo, nunca pudo recibir terapia ni la ayuda de nadie. Solo se mantenía con oraciones. Ya por el lejano año del 2000, él se encontraba pensionado. Tenía un poco más de 66 años. Sin embargo, aún todo aquello lo seguía atormentando. Aunque vivía en una ciudad grande, prácticamente no hablaba con nadie. Como no se había casado, se encontraba solo, casi aislado, en un departamento ubicado en el último piso, en una zona habitacional de clase media. Por sus temores, de día y noche mantenía las ventanas abiertas y dormía con el foco de la habitación encendido. Además rezaba el rosario todos los días sin falta, hasta en 2 o 3 ocasiones. Solo así se lograba mantener tranquilo, sin ataques de ansiedad ni histeria. Si se preguntan por qué le sucedía eso, esa es parte de la historia que voy a contar. Juan José no toleraba estar totalmente encerrado, mucho menos en un lugar oscuro. Tampoco le gustaba escuchar la voz de otra persona, sobre todo si era de alguien que no conocía. Obviamente, no siempre fue así. Todo lo que le pasaba tenía sus raíces mucho tiempo atrás. Comenzó cuando una noche, siendo un niño como de unos 7 años, vio una sombra que caminaba de lado a lado, ahí dentro de su habitación, a escasos metros de él. Aunque no estaba acostumbrado a ver cosas así, en un principio no se asustó, solamente la seguía con la vista. Se dio cuenta que cada vez que avanzaba, ya fuera para un lado o para el otro,
Esa sombra iba creciendo hasta que se hizo tan grande que topó en el techo. A su escasa edad no lograba comprender qué era eso. ¿Por qué de rato ya no era solo una sombra? Se escuchaba una risa fingida o burlona que no pertenecía a nadie de su casa, ni la había escuchado en ninguna otra parte, pero al parecer esa risa era de una mujer. Además de eso, había un olor en el ambiente muy penetrante. En ese tiempo no lo identificaba, pues con el correr de los años supo que así olían los animales muertos. Lo único que hacía era abrir las ventanas para poder soportarlo, aunque la verdad, con eso no era suficiente para disminuir aquella pestilencia. Esa extraña sombra no dejaba de moverse, de confundirse con la oscuridad. Del miedo que tenía, estaba paralizado, sin poder salir, corriendo de ahí o gritar a su madre. Aunque su papá era un hombre muy violento que lo regañaba casi por cualquier cosa e incluso lo golpeaba. En ese momento quería correr a su lado, buscando su protección. Fueron horas interminables mirando esa cosa que por momentos parecía convertirse en una figura hecha de humo. En ocasiones esa sombra se detenía, hasta parecía que lo miraba fijamente. Lo único que podía hacer José era quedarse quieto, aguantando la respiración. Pero esa noche solo fue eso. Por suerte, aquella sombra no le hizo nada y de pronto, sin hacer el más mínimo ruido, desapareció antes del amanecer. Hasta entonces pudo dormir un rato. Se levantó cuando aparecieron los primeros rayos del sol. Aún nervioso, revisó su cuarto sin encontrar nada raro. El resto del día la pasó distraído e incluso inquieto, pensando en lo que había visto y escuchado. Dentro de su cabeza, aquella extraña risa no lo dejaba en paz. Ya por la tarde se enteró por su mamá que se había muerto una vecina. Doña Conchita se llamaba. Era una señora ya muy mayor, que según decían las habladurías de la gente, a ella ya tenía tiempo que la habían embrujado. Otros creían que tenía el diablo adentro. Eso la hacía gritar por las noches. También se sabía que ella solo se agredía hasta sangrarse. Los primeros días que se sintió mal, la fueron a ver a algunas personas, entre ellas la mamá de José. Decían que temblaba de todo el cuerpo. Además, se le movían los ojos para todos lados y vomitaba el poco aliento que ingería. En ocasiones comenzaba a ahogarse y de la desesperación aventaba las cosas. Con el paso de los días se empezó a asegurar que sí estaba poseída por un demonio, porque incluso le había cambiado la voz. Pero al parecer todo eso era causa de un fuerte trabajo de brujería negra. Por la misma situación, la señora Conchita vivía sola y ya tenía muchos días que nadie la frecuentaba, ni siquiera su propia familia, porque sus gritos causaban miedo. Además, se tenía la creencia que si alguien se le acercaba, le podía transmitir parte de la maldad que ella tenía en su interior. Ya en varias ocasiones habían llamado a Protección Civil, pero la verdad, eso en poco le ayudaba. Algunos vecinos trataban de buscar otro tipo de ayuda. Habían acudido con el sacerdote de la iglesia, pero se pasaban los días y éste no se hacía presente. Mientras tanto, aseguraban que la señora Conchita estaba perdiendo la piel y los músculos. Todo era evidente que quedaría en los puros huesos. Se decían muchas cosas más. Barbaridades como que se había quitado las orejas, cortado la lengua e incluso sacado los ojos, pero nadie sabía si todo eso era cierto o solo eran habladurías de las personas.
A doña Conchita, una mañana la encontraron muerta. Estaba debajo de la cama, tenía todo su cuerpo rasguñado. Además, su cadáver se encontraba seco, como si tuviera muchos meses de haber fallecido, e incluso tenía algunas telarañas. Solo que algunos vecinos la habían escuchado gritar el día anterior. Después se supo que a la hora que esa señora murió, en algunas casas vecinas pasaron situaciones raras. Se escucharon ruidos o se cayeron algunas cosas, pero la mayoría de las personas no les prestó atención a esas manifestaciones porque sucedieron durante la madrugada. Mientras tanto, en la casa de Juan José, la siguiente noche resultó igual o peor de macabra que la anterior, porque, además de la sombra y la risa, se escuchaban murmullos, palabras antisonantes, con un tono extraño que no se lograban entender, pero cada vez las oía José y sentía que se le helaba la sangre. Para aumentar más su miedo y su sorpresa, aquella sombra cada vez iba tomando la forma de una extraña criatura o de un animal muy diferente a lo que él conocía. Porque a este, además de los cuernos que tenía, también le brillaban los ojos. Se podía sentir su fuerte presencia e incluso desde antes de que apareciera. Lo que asustaba a José era que aunque su risa se seguía escuchando, nada más él se daba cuenta de eso y nadie más. Pero sobre todo lo inquietante era que cada vez se encontraba más cerca de él, y por lo menos así lo sentía. Además, esa cosa, lo que fuera, cada vez iba tomando una forma siniestra. Le comenzaba a ver sus dientes y las enormes uñas de sus manos que abría y cerraba amenazantemente. También ya podía escuchar su entrecortada respiración que, al parecer, el aliento de su boca era el causante de tan terrible olor. Juan José intentaba ignorarlo, pero no podía. E incluso quiso salir corriendo, pero había una fuerza a su alrededor que se lo impedía. Luchaba con todas sus fuerzas contra todo eso, pero siempre caía vencido por el miedo que todo eso le causaba. Así fue pasando el tiempo. Solo una vez le platicó a su mamá todo lo que le estaba sucediendo en su habitación, pero lo cierto fue que la señora ni caso le hizo. Solo se le quedó mirando unos instantes. Le sonrió de manera incrédula. Luego movió la cabeza diciendo que no y se retiró. Hasta que unos vecinos comentaron que se escuchaban cosas raras dentro de sus casas e incluso aseguraron haber visto sombras y figuras con enormes cuernos. Se corrió el rumor que todo aquello que supuestamente tenía doña Conchita adentro se había liberado a la hora de su fallecimiento y andaba acechando los alrededores, tal vez con las negras intenciones de buscar en dónde habitar, ya fuera en una casa o dentro de otra. Los comentarios y las creencias se hicieron cada vez más tétricos. Algunos vecinos, ya preocupados por las cosas que sucedían, bendijeron sus casas para alejar esa maldad de sus familiares. Otros hicieron limpias, colocaron cruces, hasta supimos que con la ayuda de curanderas o chamanes, pusieron protecciones especiales en puertas y ventanas, porque lo que andaba rondando las casas sí era algo peligroso. Como los papás de Juan José nunca habían escuchado ni visto nada de lo sucedido en su casa, se negaron a hacer una cosa así, porque además siempre habían sido incrédulos en esos temas, alegando que eran supersticiones de gente ignorante. Creían que, por el simple hecho de asistir a misa los domingos, estaban exentos de ser atacados por alguna entidad maligna.
La casa de Juan José fue prácticamente la única de todo el vecindario que quedó desprotegida y por lo tanto a merced de todo lo malo que merodeaba por ahí. Entonces, además de lo que se manifestaba sobre todo por las noches, se comenzó a aparecer una siniestra y horrible mujer. Ni siquiera a la edad que tenía Juan José en ese momento se tenía que adivinar nada. Era una bruja. Su aspecto era de verdad terrible. Aunque se encontraba encorvada, estaba demasiado alta. Ahora sí el niño estaba espantadísimo. Nunca había visto a una mujer con cuernos y que le arrastraran las manos por el suelo. Solo tenía unos cuantos mechones de cabello. El brillo de sus ojos era lo que más le inquietaba. Como era de esperarse, la espantosa apariencia de esa bruja le causó terribles pesadillas. En todas ellas, la bruja estaba en su cuarto y le hablaba, pero Juan José no lograba entenderla. Entonces esa mujer se le echaba encima. Comenzaba a agredirlo de tal forma que él miraba salir volando partes de su cuerpo. Días después de la primera aparición de aquella mujer, en el patio de la casa comenzaron a aparecer pequeños animales muertos, gallinas, palomas y hasta algunos sapos. Había veladoras quemadas y algunas otras cosas raras, como si se estuvieran realizando rituales y sacrificios durante las noches. Todo eso resultaba extraño, pero el papá de Juan José minimizó las cosas y a todo le encontraba una explicación lógica. Por lo mismo, solamente los recogía sin ningún cuidado y los botaba a la basura. Así se pasó una semana. Entonces empezaron los malestares. Toda la familia enfermó, todos con síntomas diferentes. Se atendieron con médicos, pero nada los curaba. Algunos vomitaban, otros sufrían de fuertes dolores. Juan José, por su parte, seguía mirando todo aquello que lo asustaba, además de sufrir de debilidad y fuertes temperaturas. Una de las vecinas, al enterarse de lo que estaba sucediendo, sin decir nada, llevó a la curandera para que los barriera o les hiciera alguna limpia y de paso a toda su casa. Nada más al entrar al terreno, esa señora hizo una mueca de desagrado. Luego les aseguró que ahí era un lugar infectado. Alguien les estaba haciendo brujería a Juan José y a toda su familia. Después de barrer con unas hierbas a los adultos, se acercó al niño. Lo estuvo mirando fijamente, como queriendo descubrir algo que tenía adentro. Después les comentó todos los males de esa casa, que son consecuencia de lo que tenía su hijo adentro. Todos se miraron extrañados. Les dijo la mujer que él necesitaba un rito de liberación. No bastaba con una simple barrida. Si no era así, quedaría afectado para toda la vida. Les recomendó que en días posteriores fueran a llevar al niño con la señora. Sus padres parecieron no tomarle importancia a las palabras de la curandera, y José solo recibió una limpia, así como todos los integrantes de su familia. Pronto desaparecieron los síntomas y la familia se sintió mejor, menos el niño. Como les aseguró la señora, la curandera, el niño necesitaba otra cosa. Aunque se le quitó la fiebre tan fuerte que tenía, seguía observando cosas, sobre todo a esa extraña mujer, quien también se metía en sus sueños para intimidarlo con su mirada. Por lo mismo, poco a poco y de manera desesperante, los días se hicieron semanas, luego meses. El tiempo se pasó volando, pero las manifestaciones no cesaban. Al contrario,
Entre la oscuridad de ese cuarto comenzaron a aparecer otras cosas, todavía más macabras, pero para su desgracia solamente Juan José las podía ver y eso para nada ayudaba. Formas y figuras ya claramente definidas, animales extraños, criaturas y hasta demonios con cuernos, que, por suerte, no iban más allá. A pesar de que Juan José se encontraba vulnerable, esas entidades solo lo miraban burlonamente. Algunas saltaban de lado a lado o le hacían señas, pero con eso bastaba para volver las noches un terror profundo. Por lo mismo, Juan José se volvió un joven profundamente callado, alejado de todos y de todo, pero nadie le dio importancia a eso. Así corrió más el tiempo. Si eso hubiera sido todo, estaría bien. Era cuestión de aguantar y ya. Pero una noche sucedió lo impensable. Al abrir los ojos, lo primero que miró fue una horrible figura. Se encontraba prácticamente encima de él. Por el aspecto que tenía, no podía ser otra cosa más que aquella bruja, solo que esa vez se encontraba deforme e incluso con algunos huesos de fuera. No le dio importancia para reaccionar. La bruja le soltó un golpe tan fuerte que casi lo lesionó de la nariz. Aún a la edad que ya tenía, en ese tiempo, tal vez alrededor de 30 años, le causó escalofríos verla de frente. Solamente la miró a sus ojos negros brillantes. ¿Qué más podía hacer? Con una voz cavernosa, esa extraña mujer le dijo: «Esta es mi casa, lárgate de aquí». Luego, de un momento a otro desapareció. Como en ese tiempo, Juan José no tenía la posibilidad de rentar un departamento para él solo, decidió aguantar las amenazas de la bruja. Total, eso era el pan de cada día. Pensó, ¿qué más le podía pasar? No se esperaba que las manifestaciones se volvieran más fuertes. De hecho, fueron todavía más agresivas porque ahora lo despertaban por las noches jalándole los pies. Le daban cachetadas o le estiraban los cabellos. También las apariciones se volvieron más macabras. La bruja se dejaba ver decapitada o en ocasiones todo lo contrario, con 2 o 3 cabezas. Además de eso, Juan José comenzó a amanecer con algunos moretones, con fuertes rasguños, sobre todo en la espalda. Ni él sabía cómo podía soportar eso. Lo más doloroso era cuando amanecía con quemaduras. Así pasaron casi 3 años más. Una madrugada, de nueva cuenta, esa bruja se le apareció para exigirle que se fuera de ahí porque esa casa ya le pertenecía a ella y si no obedecía, se atuviera las consecuencias. Lo agarró del cuello y lo estuvo ahorcando por mucho tiempo. Fue tanto su miedo que decidió en ese instante que ya no aguantaría más. Fue y habló con sus padres. Aunque no entendieron sus razones, estuvieron de acuerdo en que se marchara. Entonces Juan José se mudó muy lejos de ahí, de esa casa a la que consideraba embrujada. Trató de ver el lado positivo de las cosas. Pensaba que así se libraría por fin de todo y empezaría una nueva vida. De hecho, tuvo unos días bastante tranquilos. Pero como dicen, nada es para siempre. Una noche volvió a ocurrir. Sintió la misma sensación de ser observado. Regresó el fétido olor y apareció la bruja de nuevo ante sus ojos. Entonces supo las verdaderas intenciones de esa mujer. Lo había alejado de todos. Ahora José se encontraba todavía más vulnerable. Ya estando solo, no era necesario esperar la noche para atacarlo, ni necesitaba entrar en sus pesadillas. Ya en su departamento comenzaron los ruidos nocturnos.
Se escuchaban los trastes y se cambiaban las cosas del lugar. Pero también durante el día miraba esas sombras. Luego empezaron las manifestaciones de aquella mujer. José ya no estaba dispuesto a seguir así, siempre asustado, dominado totalmente por el miedo. La siguiente noche se armó de valor. Consiguió un crucifijo y con sus propias palabras y oraciones intentó enfrentar a aquella bruja. No solo eso, le ordenó con palabras firmes que ya lo dejara en paz. Le dejó en claro que ya no tendría miedo. Como respuesta, lo único que se escuchó fue una fuerte risotada que le erizó toda la piel. Como las cosas se empeoraban, en más de una ocasión, optó por cambiarse de casa, pero sucedía absolutamente lo mismo en donde estuviera. Supo así que la casa de sus padres no estaba embrujada. Todo lo malo lo tenía él por dentro, o lo venían siguiendo. Y tal vez así sería para siempre. Quizá lo más conveniente para él hubiera sido recurrir a la curandera o a cualquier otra persona que se dedicara a eso de lo paranormal, pero no se le vino a la mente. Entonces así siguió soportando la presencia y las agresiones de aquella bruja. Ya pasaba los 70 años, pero él seguía asustado como un niño de 7. Varias veces intentó sobrellevar la situación, pero le resultaba imposible. A esa edad ya le faltaban algunos dedos de sus pies y tenía mordidas en las orejas. Había perdido prácticamente todo el cabello y le faltaban algunos dientes. Eso le afectaba tanto que prefería no verse al espejo. Sin darse cuenta, hablaba solo e incluso realizaba cosas que después no se acordaba haberlas hecho. Hacía mucha oración, entre otras cosas. Ya le había pedido a Dios que lo llamara a cuentas, porque había veces que ya no soportaba más el terror de ver a esa mujer, que en ocasiones se le presentaba con las tripas de fuera o en situaciones todavía más asquerosas. Lo que es la vida. Aún tenía esa misma situación cuando cumplió los 80 años. Parecía de mucha más edad. Era evidente que algo lo había estado consumiendo. Ese día, en lugar de un festejo, todo el día se la pasó en la iglesia rezando. Volvió a su departamento ya casi por la noche y siguió con sus oraciones. Ya se le veía cansado, fastidiado de la vida. Solo pudo aguantar un poco más. Una mañana ocurrió. Lo encontraron sin vida. Estaba debajo de la cama. Al revisarlo, se dieron cuenta que tenía la mayor parte del cuerpo rasguñado. Tenía los ojos tan abiertos que era evidente que lo habían asustado hasta morir. Lo extraño fue que todo se encontraba cerrado por dentro y no se encontraron huellas de nada. No había olores fétidos. Era como si Juan José tuviera meses de muerto. Pero los vecinos aseguraron haberlo visto la noche anterior. Al parecer, lo que le había quitado la vida era imposible, o se encontraba escondido dentro de su cuerpo. Lo cierto es que había muerto en la misma condición que su vecina, la señora Conchita, e incluso a José le faltaba la lengua. Si es que le sucedió lo mismo que a su vecina, seguramente esa maldad que tenía dentro al morir se liberó y anduvo por ahí, buscando en dónde refugiarse de nuevo. Quizás pronto encontró dónde hospedarse para consumir poco a poco otro cuerpo, así como lamentablemente le pasó a Juan José. Nunca nadie supo por qué tuvo que pasar por todo eso tan terrible. ¿Quién fue el causante de su muerte, del sufrimiento tan espantoso de tantos años y sobre todo, por qué? Siempre quedará esa duda. Tal vez fue el diablo o
un trabajo negro de brujería. ¿Qué le ha parecido la historia que nos envió Juan José, hijo? Cuenta la terrible experiencia de su padre. Nunca pudo ser liberado de ese mal. Nunca acudió con alguien a que lo ayudara. ¿Usted qué hubiera hecho si estuviera en esta terrible situación? Lo leo en los comentarios. De nueva cuenta, lo invito a que nos siga y deje 5 estrellitas para seguir avanzando con estas historias. No olvide compartir estas anécdotas con un amigo o alguna amiga. Me despido y nos vemos en otro oscuro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches y hasta la próxima.